Existe una ley que gobierna el espacio entre lo visible y lo invisible. Lo sagrado siempre deja rastro. Nunca llega sin anunciarse, nunca entra sin alterar algo, la temperatura cambia, los sonidos se distorsionan, el aire se vuelve más denso, como si el oxígeno mismo se hubiera vuelto consciente. Creemos que lo espiritual es vago, etéreo, imposible de detectar con nuestros sentidos limitados. Pero el universo siempre proporciona señales cuando algo del otro lado cruza la membrana. Hubo una mujer en Nazaret hace más de 2000 años que estaba sola en su habitación cuando el aire cambió. No escuchó pasos, no vio una puerta abrirse, pero supo, con cada célula de su cuerpo, que ya no estaba sola. Y cuando finalmente miró hacia arriba, había un ser de pie frente a ella, tan brillante que sus ojos no podían enfocar completamente, pronunciando palabras que cambiarían la historia humana para siempre. Los ángeles no son metáforas. No son sentimientos reconfortantes ni coincidencias bien intencionadas disfrazadas de intervención divina. Son entidades con sustancia, con propósito, con la capacidad de manifestarse en el espacio físico de maneras que desafían pero no destruyen las leyes naturales. Y según los textos antiguos, según los registros de encuentros que abarcan miles de años, hay patrones específicos en cómo se anuncian. Hay firmas detectables. Hay 5 formas principales, repetidas una y otra vez en las escrituras, en las que su presencia se vuelve innegable. La primera es el cambio en la atmósfera, y no es sutil. Cuando un ángel entra en un espacio, el aire mismo se reorganiza. La física cambia. En el libro de Jueces, un hombre llamado Gedeón estaba trillando trigo en un lagar, escondiéndose de los madianitas que habían ocupado su tierra. Era un acto de cobardía pragmática, de supervivencia desesperada, y entonces el ángel del Señor apareció y se sentó debajo de un roble. El texto no dice que hubo un destello de luz o un sonido atronador, simplemente dice que apareció. Y Gedeón supo. Algo en el ambiente le gritó que esto no era humano. La temperatura probablemente cayó. El sonido ambiente, los insectos, los pájaros, probablemente se detuvieron. El aire se volvió pesado. Este patrón se repite. Cuando el ángel Gabriel aparece ante María, el texto dice que ella se turbó por sus palabras. Pero antes de las palabras, antes de que él dijera algo, hay una implicación de perturbación. El griego original sugiere un shock visceral, una reacción física antes de la comprensión mental. Su cuerpo reconoció la presencia antes de que su mente pudiera procesarla. Y lo que su cuerpo reconoció fue una alteración fundamental en el ambiente que la rodeaba. La ciencia moderna tiene palabras para esto. Cuando algo con un campo electromagnético poderoso entra en un espacio, afecta todo a su alrededor. Las brújulas se vuelven locas. Los dispositivos electrónicos fallan. Las personas sensibles reportan dolores de cabeza, náuseas, una sensación de presión en el pecho. Y los textos antiguos describen exactamente estas sensaciones cuando los ángeles aparecen. No tenían el vocabulario de la física electromagnética, pero describían los síntomas con precisión clínica. Entonces, la primera señal es esta: un cambio repentino e inexplicable en cómo se siente el espacio. No gradual, instantáneo. Como si alguien hubiera ajustado un dial en la realidad misma. El aire se vuelve más frío o más cálido sin razón. Los sonidos se amortiguan o se amplifican. Hay una sensación de presión, como si el espacio estuviera más lleno de lo que debería estar, como si hubiera algo invisible ocupando volumen real. La segunda forma es a través de sueños con claridad anormal, y aquí la distinción es crucial. No cualquier sueño cuenta. Los sueños angelicales tienen características específicas que los separan de los sueños ordinarios producidos por la actividad neuronal aleatoria durante el sueño REM. Tienen coherencia narrativa perfecta. No hay las transiciones ilógicas típicas de los sueños normales donde estás en tu casa y luego, sin explicación, estás en una playa y eso no te parece extraño. Los sueños angelicales mantienen consistencia espacial y temporal. Y cuando despiertas, no se desvanecen. Permanecen con una nitidez fotográfica, como si fueran recuerdos de algo que realmente sucedió en lugar de algo que tu cerebro generó. José, el padre terrenal de Jesús, recibe 4 mensajes angelicales a través de sueños. Cada vez el ángel aparece, pronuncia instrucciones específicas y desaparece. Y cada vez José despierta y actúa inmediatamente. No hay duda. No hay ¿fue solo un sueño? Hay certeza absoluta. Después del nacimiento de Jesús, cuando Herodes planea matar a todos los niños menores de 2 años en Belén,
un ángel aparece en el sueño de José y le dice exactamente qué hacer. Levántate, toma al niño y a su madre, huye a Egipto. Permanece allí hasta que te avise. José despierta en medio de la noche, empaca y se va. No espera hasta la mañana, no consulta con María, no racionaliza que probablemente fue solo ansiedad manifestándose como una pesadilla. Sabe. Y este es el marcador. Si después de un sueño te encuentras con conocimiento que no tenías antes, con instrucciones tan claras que no requieren interpretación, con una sensación de urgencia que elimina toda vacilación, entonces algo más que tu subconsciente estuvo involucrado. Los sueños normales son ambiguos, requieren análisis. Los sueños angelicales son órdenes de operación. Hay otro aspecto de esto que los textos mencionan pero que rara vez se enfatiza: la resistencia al olvido. Los sueños ordinarios se desvanecen en minutos. Puedes recordar fragmentos si te enfocas inmediatamente al despertar, pero incluso esos se difuminan durante el día. Los encuentros angelicales en sueños no se desvanecen. José recordaba cada palabra, cada detalle, décadas después. Las personas que han tenido estos encuentros reportan lo mismo. Pueden reproducir el sueño palabra por palabra, imagen por imagen, años después, como si estuviera grabado en su memoria con tecnología superior a la que el cerebro humano normalmente usa. La tercera forma es a través de rescates físicos inexplicables. Y aquí es donde los escépticos se ponen nerviosos, porque estas historias desafían la causalidad. Hay una celda de prisión en Jerusalén, alrededor del año 44 a.C. El apóstol Pedro está durmiendo entre dos soldados, encadenado con dos cadenas, con guardias vigilando las puertas. Herodes Agripa y planea ejecutarlo al día siguiente. No hay escape posible. La prisión está diseñada específicamente para contener prisioneros políticos de alto valor. Y entonces, en medio de la noche, aparece un ángel en la celda. El texto es muy específico sobre la secuencia. Una luz brilla en la celda. El ángel golpea a Pedro en el costado para despertarlo. Las cadenas caen de sus muñecas. El ángel le dice que se vista y lo siga. Pedro obedece, pero piensa que está teniendo una visión, que nada de esto es real. Pasan por la primera guardia, luego por la segunda. Llegan a la puerta de hierro que da a la ciudad y se abre sola. Salen, caminan por una calle y entonces el ángel desaparece. Y solo entonces Pedro se da cuenta de que realmente acaba de ser liberado de una prisión de máxima seguridad por un ser sobrenatural. Los guardias no vieron nada. No hubo alarma. Las cadenas simplemente cayeron. La puerta simplemente se abrió. Y Pedro simplemente caminó, guiado por algo que operaba en una frecuencia que la seguridad humana no podía detectar. Este tipo de rescate tiene una firma específica. Ocurre cuando la situación es humanamente imposible, cuando todos los caminos lógicos están cerrados, cuando no hay plan B. Y luego de repente hay una salida que no debería existir. No siempre es tan dramático como una fuga de prisión. A veces es un accidente automovilístico donde las leyes de la física sugieren que deberías estar muerto, pero sales sin un rasguño. A veces es una enfermedad terminal que simplemente desaparece y los médicos no tienen explicación. A veces es una puerta que se abre en tu carrera, en tus relaciones, en tu vida, en un momento donde estadísticamente no debería haber puertas. La clave es la imposibilidad. Los ángeles no intervienen en situaciones que puedes resolver tú mismo. No hacen lo que puedes hacer. Hacen lo que no puedes. Y cuando lo hacen, dejan un vacío explicativo. Algo sucedió. Estás vivo, estás libre, estás sanado, pero no hay un camino lógico desde donde estabas hasta donde estás ahora. La cuarta forma es a través de encuentros con extraños que desaparecen. Y este es quizás el más inquietante porque es el más cercano a la experiencia ordinaria. Hay un hombre en el libro de Génesis llamado Abraham. Está sentado a la entrada de su tienda en el calor del día cuando ve a 3 hombres de pie cerca de él. Los invita a comer, les lava los pies, prepara comida. Durante la conversación queda claro que uno de ellos es Dios mismo y los otros 2 son ángeles. Pero al principio parecen completamente humanos. Comen, hablan, ocupan espacio físico. No hay alas, no hay halos. Solo 3 viajeros polvorientos que aceptan la hospitalidad. Luego está el relato de 2 de esos ángeles yendo a Sodoma, donde un hombre llamado Lot los invita a quedarse en su casa. Nuevamente, parecen humanos.
tan humanos que los hombres de la ciudad intentan atacarlos. Y solo cuando la multitud intenta derribar la puerta, los ángeles revelan su naturaleza al cegar instantáneamente a todos los atacantes. Hasta ese momento eran solo dos extraños. El patrón aquí es que los ángeles pueden adoptar forma humana completa cuando su misión lo requiere. Y el propósito suele ser probar algo: hospitalidad, bondad, la disposición a ayudar sin esperar recompensa. El libro de Hebreos hace referencia explícita a esto. No olvidéis la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. La implicación es aterradora y hermosa al mismo tiempo. Significa que el extraño que ayudaste con direcciones, el vagabundo al que le diste dinero, la persona que te pidió ayuda cuando estabas ocupado, cualquiera de ellos podría haber sido una prueba. Podría haber sido un ángel evaluando tu carácter, midiendo tu capacidad de ver necesidad más allá de tu propia agenda. Y la señal de que era un encuentro angelical a menudo solo llega después, cuando recuerdas los detalles y te das cuenta de que algo no encajaba. El extraño sabía cosas que no debería saber. Dijo algo que respondió perfectamente a una pregunta que no habías formulado en voz alta. O simplemente desapareció de una manera que no tiene sentido. Estabas hablando, te volteas un segundo y cuando miras de nuevo no hay nadie. Y estabas en un espacio cerrado, en un pasillo sin salidas, en una situación donde no podría haberse ido sin que lo vieras. Hay innumerables testimonios modernos que siguen este patrón. Alguien tiene un accidente en una carretera desierta. Un extraño aparece, ayuda a sacarlos del auto, llama a emergencias y luego desaparece antes de que lleguen los paramédicos. Cuando la policía revisa el área, no hay huellas de neumáticos, no hay evidencia de otro vehículo. Alguien está perdido en una ciudad extranjera, sin dinero, sin teléfono, sin idea de cómo llegar al aeropuerto. Un anciano aparece, les da indicaciones perfectamente claras en su idioma nativo, a pesar de que están en un país donde nadie habla ese idioma, y luego dobla una esquina y cuando lo siguen 2 segundos después, la calle está vacía. Estos encuentros tienen una firma, ayuda perfectamente calibrada que llega en el momento exacto de mayor necesidad, seguida de una desaparición que viola las leyes del espacio y el tiempo. Y dejan a la persona con una pregunta que nunca puede responder completamente. ¿Quién era esa persona? La quinta forma, y quizás la más sutil, es a través de paz inexplicable en medio del caos. Esta no es la paz que viene de resolver el problema. Es la paz que viene antes de la resolución, durante la crisis, cuando lógicamente deberías estar paralizado por el miedo. Y tiene una calidad específica que las personas que la han experimentado describen de manera consistente. Es activa, no pasiva. No es la ausencia de miedo, es la presencia de algo más fuerte que el miedo. Cuando Daniel es arrojado al foso de los leones, pasa la noche con animales que deberían destrozarlo. En la mañana, cuando el rey viene a verificar si está vivo, Daniel responde calmadamente: «Mi Dios envió a su ángel, el cual cerró la boca de los leones». No hay trauma, no hay pánico retrospectivo, solo paz. Porque la presencia angelical no solo lo protegió físicamente, sino que eliminó la respuesta de miedo que cualquier ser humano normal tendría en esa situación. Cuando Pablo y Silas están en prisión en Filipos, golpeados y ensangrentados, con los pies en el cepo, a medianoche están cantando himnos. No es bravuconería. No es negación. Es paz genuina sostenida por algo más que su propia fortaleza psicológica. Y cuando el terremoto sacude los cimientos de la prisión y todas las puertas se abren y todas las cadenas se sueltan, no huyen, se quedan, porque la paz que tienen no depende de sus circunstancias externas. Esta es la señal más difícil de verificar porque es completamente interna, pero tiene marcadores observables. Las personas en esta paz toman decisiones que no tienen sentido desde una perspectiva de autopreservación. Permanecen en situaciones peligrosas cuando deberían huir. Hablan verdad cuando el silencio sería más seguro. Perdonan cuando la venganza sería justificada. Y cuando les preguntas cómo pueden hacer eso, no tienen una respuesta racional. Solo saben que hay una presencia, algo que los rodea, algo que les susurra que todo estará bien incluso cuando toda la evidencia sugiere lo contrario. Los psicólogos intentan explicar esto como disociación o como un mecanismo de afrontamiento sofisticado. Pero eso no explica los resultados, porque las personas en esta paz no solo sobreviven, prosperan, toman las decisiones correctas con información incompleta, encuentran soluciones que no deberían poder ver, y cuando todo termina, cuando miran hacia atrás, pueden trazar una línea desde la crisis hasta la resolución
y ver que fueron guiados paso a paso por algo que sabía el camino, incluso cuando ellos no lo sabían. Ahora, la pregunta que surge inevitablemente: ¿por qué algunas personas experimentan estas señales y otras no? ¿Por qué algunos tienen encuentros angelicales dramáticos mientras otros viven vidas enteras sin una sola indicación verificable de intervención sobrenatural? Los textos antiguos sugieren que tiene menos que ver con el mérito y más con la misión. Los ángeles aparecen cuando hay un trabajo específico que hacer, un mensaje que entregar, una protección que proporcionar, porque la persona está en un camino que la lleva hacia un propósito que afecta a más que solo a ellos mismos. Abraham recibe visitantes angelicales porque está a punto de convertirse en el padre de naciones. María recibe a Gabriel porque va a dar a luz al Mesías. José recibe sueños porque necesita proteger a ese niño. Pedro es rescatado porque la iglesia primitiva lo necesita. Pablo recibe paz en la prisión porque tiene cartas que escribir que cambiarán la teología para siempre. Pero eso no significa que los ángeles solo aparecen para personas famosas o eventos de importancia histórica global. Significa que aparecen cuando alguien está en un punto de inflexión, cuando una decisión, una acción, un momento puede cambiar la trayectoria no solo de su vida, sino de las vidas que tocan. Y a veces esas trayectorias son pequeñas pero cruciales. Un padre que decide no abandonar a su familia y esa decisión salva a su hijo de un camino de autodestrucción. Una persona que decide ayudar a un extraño y ese extraño más tarde salva a otras personas. Un momento de honestidad que cambia una cultura corporativa que afecta a miles de empleados. Los ángeles operan en una escala temporal diferente. Ven las ondas de las acciones humanas de maneras que nosotros no podemos. Y cuando intervienen es porque han calculado que esta persona, en este momento, necesita este empujón específico para permanecer en el camino que produce el mejor resultado posible. Pero hay otro factor: la receptividad. Los textos también sugieren que los ángeles no fuerzan su camino en espacios donde no son bienvenidos, donde hay cinismo total, donde hay rechazo absoluto de cualquier cosa más allá del mundo material, donde alguien ha cerrado completamente esa dimensión de la realidad. La intervención angelical se vuelve casi imposible. No porque los ángeles no puedan penetrar la incredulidad, sino porque operar requiere algún nivel de cooperación humana. Requiere que la persona, incluso si es escéptica, esté al menos abierta a la posibilidad de que hay más en la realidad de lo que puede medir. Es como una frecuencia de radio. La señal siempre está transmitiendo, pero si tu receptor está sintonizado en la frecuencia equivocada o si está apagado completamente, no captarás nada. Los ángeles no dejan de existir porque no crees en ellos. Pero tu capacidad de percibir su presencia, de reconocer sus señales, de beneficiarte de su guía, eso requiere que tu receptor esté al menos encendido. Y aquí es donde se pone interesante, porque en las últimas décadas, a medida que el materialismo se ha convertido en la filosofía dominante del mundo occidental, a medida que lo único considerado real es lo que puede ser medido por instrumentos, algo extraño ha sucedido. Los reportes de encuentros angelicales no han disminuido, han aumentado. Y no solo entre personas religiosas, entre ateos que tienen experiencias que no pueden explicar, entre científicos que presencian eventos que violan sus modelos, entre médicos que ven recuperaciones que desafían el diagnóstico. Es como si, a medida que hemos intentado cerrar la puerta a lo sobrenatural ha empezado a golpear más fuerte, a manifestarse de maneras más obvias, a forzar reconocimiento incluso de aquellos que menos quieren reconocerlo. Hay una historia del libro de Números que captura esto perfectamente. Un profeta llamado Balaam está montando su burro por un camino cuando el burro de repente se detiene. Balaam lo golpea, pero el burro no se mueve. Esto sucede 3 veces. Balaam está furioso. Y entonces, milagrosamente, el burro habla y le pregunta por qué lo está golpeando. Y solo después de que el burro habla, los ojos de Balaam se abren y ve lo que el burro ha estado viendo todo el tiempo. Un ángel de pie en el camino con una espada desenvainada bloqueando el camino. El ángel le dice: si el burro no se hubiera apartado te habría matado y al burro lo habría dejado vivo. El punto de la historia no es el burro parlante, aunque eso es lo que todos recuerdan. El punto es que Balaam, un profeta profesional, alguien cuyo trabajo es percibir lo espiritual, estaba completamente ciego a la presencia angelical, mientras que el burro, un animal sin capacidad intelectual para conceptualizar lo sobrenatural, podía verlo claramente. La lección es humillante.
la percepción de lo sagrado, no es una función de inteligencia o educación o incluso de religiosidad. Es una función de apertura. Los animales, según múltiples textos y millones de testimonios anecdóticos, parecen tener acceso a frecuencias que los humanos hemos aprendido a filtrar. Los perros ladran a esquinas vacías. Los gatos miran fijamente a espacios donde no hay nada visible. Los caballos se niegan a cruzar ciertos umbrales, y las personas que han experimentado presencia angelical reportan consistentemente que sus mascotas reaccionaron primero, antes de que ellos mismos se dieran cuenta de que algo había cambiado en el ambiente. Entonces, ¿qué hacemos con esta información? ¿Cómo aplicamos estas 5 señales a nuestras propias vidas? Porque la mayoría de las personas que están leyendo esto, escuchando esto, procesando esto, no son profetas antiguos o santos medievales. Son personas ordinarias tratando de navegar vidas ordinarias llenas de estrés, incertidumbre y la sensación persistente de que debería haber más, de que hay una dimensión de la realidad que está justo fuera de alcance. Y la respuesta incómoda pero simple es esta: presta atención. Las señales están ahí, siempre lo han estado, pero requieren un nivel de atención que la vida moderna hace casi imposible. Requieren silencio y vivimos en ruido constante. Requieren tiempo y estamos perpetuamente ocupados. Requieren apertura y hemos sido entrenados para descartar cualquier cosa que no encaje en el paradigma materialista. Cuando el aire en tu habitación cambia sin razón, cuando sientes esa presión inexplicable, en lugar de buscar inmediatamente una explicación racional, prueba quedarte quieto. Observa, pregúntate si hay un mensaje intentando llegar. Cuando tienes un sueño con esa claridad extraña, en lugar de descartarlo al despertar, escríbelo. Analízalo, pregúntate si hay instrucción allí. Cuando experimentas un rescate imposible, en lugar de atribuirlo a la suerte, considera que podría haber sido coordinación. Cuando un extraño aparece en el momento exacto que necesitas ayuda, en lugar de llamarlo coincidencia, considera que podría haber sido diseño. Y cuando sientes paz en medio del caos, en lugar de cuestionar tu propia cordura, confía en ella. Síguela. Actúa basándote en ella. Porque aquí está la verdad que los textos antiguos y la experiencia humana continua confirman. Los ángeles no se han ido. No eran solo un fenómeno de la era antigua. No dejaron de interactuar con la humanidad cuando se cerró el canon bíblico. Todavía están aquí, todavía están activos, todavía están haciendo exactamente lo que siempre han hecho, entregando mensajes, proporcionando protección, guiando personas hacia los caminos que necesitan caminar. La única pregunta es si estás prestando suficiente atención como para notarlos. Si tu receptor está encendido, si has creado espacio en tu vida para algo más que lo inmediatamente visible y medible. Porque la presencia angelical no se impone, se ofrece y requiere que respondas, que participes, que des el pequeño paso de fe que dice: sí, estoy abierto a la posibilidad de que hay más en mi vida de lo que entiendo completamente. Y ese paso es aterrador, porque admitir que los ángeles son reales significa admitir que vives en un universo que es más complejo, más misterioso, más peligroso y más lleno de gracia de lo que pensabas. Significa que no estás solo, pero también significa que estás siendo observado. Significa que hay ayuda disponible, pero también significa que hay responsabilidad. Significa que tus acciones importan más de lo que pensabas, porque hay testigos invisibles evaluando cada decisión, cada palabra, cada momento de elección entre la compasión y la indiferencia. Los ángeles en tu hogar no son solo una promesa reconfortante. Son una invitación a vivir diferente, a vivir como si supieras que cada espacio que ocupas, cada conversación que tienes, cada pensamiento que albergas, está sucediendo en presencia de lo sagrado. Y eso cambia todo. Cambia cómo tratas a las personas. Cambia cómo tomas decisiones. Cambia cómo respondes al miedo, al dolor, a la tentación. Entonces, la pregunta que no puedes evitar: ¿has estado prestando atención? ¿Cuántas veces el aire cambió y lo descartaste como la calefacción o el aire acondicionado? ¿Cuántos sueños tuviste que se sentían diferentes pero los dejaste desvanecerse porque parecía más seguro asumir que no eran nada? ¿Cuántos rescates imposibles experimentaste y los llamaste suerte, porque llamarlos milagros requeriría cambiar cómo entiendes la realidad? ¿Cuántos extraños cruzaron tu camino con ayuda perfectamente sincronizada y desaparecieron y nunca te preguntaste quiénes eran realmente? ¿Cuántas veces sentiste paz cuando deberías haber sentido pánico y en lugar de confiar en ella, la cuestionaste hasta que se desvaneció?
Los ángeles están dejando señales. Siempre lo han hecho. La única pregunta es si estás viviendo de una manera que te permite verlas. Porque si no puedes, si has cerrado completamente ese receptor, entonces están pasando cosas a tu alrededor, protecciones siendo ofrecidas, guías siendo enviadas, mensajes siendo entregados, y estás caminando completamente ajeno. Y esa, más que cualquier otra cosa, es la verdadera tragedia. No que lo sobrenatural sea falso, sino que es real y lo estás perdiendo.